encefálica. Digamos, aquí está el cerebro, cerebelo. Cerebro, cerebelo. Este de aquí es el tronco encefálico. Y aquí queda la médula espinal. En el cerebro se encarga de realizar las actividades voluntarias. Levantar la mano, y eso es el cerebro que me está olvidando. Bajar el cerebro. El cerebro no ordena todo lo voluntario. En cambio, el tronco es lo involuntario. Involuntario, cerebro, voluntario. ¿Ok? Y el cerebro, voluntario. Por eso, el tronco encefálico va a comandar al corazón, porque es involuntario. El corazón tiene valor por el sistema simpático y parasimpático. Es decir, lo que han hablado ahorita sus compañeros, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Eso es lo involuntario. Aquí va a comandar el sistema simpático y parasimpático, el corazón, la respiración, no puede colocar aquí los pulmones, con sus bronquios, por eso hace un momento broncodilatación. Eso es el sistema nervioso simpático. La respiración, ¿dónde va a estar la respiración? ¿En el tronco o en el cerebro? ¿Es voluntario o involuntaria la respiración? Estamos durmiendo y estamos respirando. ¿Voluntaria o involuntaria? Es involuntaria, entonces tiene que estar aquí. Con centros respiratorios hasta la médula oblongal. Recuerden los centros vasomotores o centros vegetativos de la médula oblongal. Centro de la tos, centro del linfo, centro de la respiración, centro del vómito. Eso es el tronco encefálico. ¿Y cómo llegan los diferentes estímulos al sistema nervioso? Existe una célula que se llama la neurona. La neurona tiene un cuerpo y tiene prolongaciones pequeñas. Esas prolongaciones pequeñas se llaman dendritas. Las prolongaciones mayores se llaman prolongación cilindro-axial, son axiales. Axón. Dendrita. Cuerpo de la neurona y con su núcleo. Aquí el axón es blanco, porque tiene una envoltura, una capa que se llama mielina. Mielina. Y es así formada la mielina por una célula. La mielina está formada por una célula. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso y la célula es igual que en el sistema nervioso periférico. En el central son los oligodendrocitos que forman la mielina. Se forman los nódulos de Rampierre, la conducción es saltatoria, rápida. Entonces, por decir, hay receptores. Los receptores, por decir, en la piel, terminaciones nerviosas libres del dolor. Produce el dolor, o la presión, o el calor, o el frío, el tacto, presión, todo. ¿Quién lo transmite eso? El axón. Entonces, ingresa a la médula espinal en un corte hacia la médula. Si cortamos aquí a la médula, digamos que es así, hacemos el corte y la vemos que es así, ya en un corte transversal. Esto que tiene la forma de H es la sustancia gris, y esto que está alrededor
es la sustancia blanca anterior, sustancia blanca posterior, sustancia blanca lateral, astas anteriores de la médula, astas posteriores de la médula, y aquí están las astas laterales, de donde se origina el sistema simpático y parasimpático. Que hace un momento su compañero hablar. Las astas anteriores son motoras, las astas posteriores son sensitivas, y las astas laterales son vegetativas o autónomas. Entonces, por decir, en la piel se va a originar el dolor. Los receptores son las terminaciones nerviosas libres. Va a ingresar a la médula espinal ese axón, este es el nervio. Dentro del sistema nervioso, estos axones forman fascículos, forman haces, forman cordones, son más gruesos. Pero fuera del sistema nervioso, cuando sale el axón al sistema nervioso, forman nervios, nervio mediano, nervio occipital, nervio ciático. Esos son los axones de la neurona. Son axones, pero dentro del sistema nervioso, aquí ya adentro ya no, médula, ya no son nervios, se llaman haces, fibras, fascículos. Pero son los mismos, cambian de nombre nada más. Entonces, se introduce a la médula espinal llevando la información de qué? Del dolor, ¿cierto? Todos llegan a los tálamos, tálamo óptico, al núcleo ventrocostero-lateral del tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Ahí llegó el dolor, dolor de mi dedo, ingresó a la médula y llegó al sistema nervioso. Hace ese recorrido, pasa por el tálamo. Llega a la médula, ¿a dónde? A la médula. A las astas posteriores, que son sensitivas. ¿No es cierto? Y ahí tenemos fascículos, espinotalámico anterior, espinotalámico lateral. Son los que llevan las diferentes sensaciones sensitivas. Ahora, ¿cómo es la respuesta? La respuesta viene ya del lóbulo frontal. ¿A dónde ha llegado el dolor? Primero, ¿dónde llegó el dolor para que haya una respuesta? ¿Recuerdan la cara externa de los hemisferios cerebrales? Ahí existen lóbulos divididos por fisuras, ¿no? Ahí tenemos que, ¿recuerdan la fisura? Fisura de Rolando, fisura de Silvio y fisura perpendicular externa. Vamos a poner aquí, perpendicular externa en la parte posterior. Vean, fisura de Rolando, fisura de Silvio, fisura perpendicular externa, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. 4 lóbulos. Estos lóbulos tienen surco frontal superior y surco frontal inferior, que dividen a los lóbulos en circunvoluciones. Primera circunvolución, segunda circunvolución, tercera circunvolución y cuarta circunvolución frontal. Aquí está el surco intraparietal, que divide al lóbulo parietal en primera, segunda y tercera circunvolución parietal. Aquí está el lóbulo temporal, que tiene surco temporal superior, surco temporal inferior, que divide al lóbulo temporal en primera, segunda y tercera circunvolución temporal. Y el lóbulo occipital tiene surco occipital superior, surco occipital inferior, que divide el lóbulo occipital en primera, segunda y tercera circunvolución occipital. Así se han formado las circunvoluciones. Ahora, aquí en esta región, esta es la cisura de Rolando, la cisura central, la de Silvio es la cisura lateral. Aquí se encuentra el área 3, 2, 1 de Brockman, en el lóbulo parietal. Ahí es donde está llegando. Ahí es donde
está llegando el dolor, todas las diferentes sensaciones, dolor, tacto, presión, etc. ¿Ya? La sensación sensitiva, lo sensitivo. Ahí está llegando, aquí. Ahí llega. Pero la respuesta viene de aquí, del lóbulo frontal, de esta área, de aquí. ¿Ya? Prerrolándica. Aquí está el área 4 de Brockman. ¿Ya? Área motora primaria. Aquí está el área sensitiva, el lóbulo frontal. Aquí el área motora. ¿Ya? Este es el lóbulo frontal. ¿Ya? Motora. Coordina los movimientos junto con el cerebelo. ¿Ya? Por ejemplo, el caminar, bailar, saltar, correr, andar en bicicleta, coordina todo eso del lóbulo frontal. Entonces, la respuesta viene de aquí, entonces el lóbulo frontal pasa por la cápsula interna. ¿Recuerdan cómo es en un corte del cerebro? A ver. El cerebro aquí. Este cerebro podemos cortarlo así en esta dirección, en sentido anterior-posterior. Corte de Flexing se llama. Si lo cortamos así, vertical, corte de Charcot. Flexing es horizontal, Charcot vertical. Haremos el corte. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué vamos a ver aquí? Los tálamos. Los tálamos. Tálamos. Ahí el núcleo lenticular, que se divide en globus pálido y cutáneo, y el antemuro o claustrum. Es lo que vemos ahí. Entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular, el globus pálido, se encuentra la cápsula interna en un espacio. Entre el núcleo lenticular y el antemuro, la cápsula externa. Y el antemuro y la corteza cerebral, la cápsula extrema. Son espacios solamente. Entonces, este haz de aquí, la vía piramidal o vía motora, eso es motor, porque va a descender a la médula. Aquí ascendió, ¿no es cierto? La vía sensitiva asciende en médulo encefálica, ascendente o aferente, quiere decir que llega. La vía motora es descendente, encéfalo-medular o eferente, sale. Entonces, desciende la vía piramidal porque aquí hay una célula, así forma una pirámide de las capas del cerebro. Por eso se llama vía piramidal, porque ahí se está originando esa vía de las células piramidales. Va a descender, va a pasar por ¿dónde? Por aquí, por la cápsula interna. Aquí tiene el brazo anterior, el brazo posterior, la rodilla de la cápsula. Son estructuras, ¿no? Las partes de la cápsula interna. Pasa por ahí, desciende todo el tronco encefálico. ¿Ya? Desciende. Pero cuando llega aquí a la médula oblongada, esta vía piramidal, el 80% de los fascículos de la vía piramidal cruza al lado opuesto, del otro lado, cruza al lado opuesto. Eso es la médula oblongada. Ahí está cruzándose la vía piramidal y se forma la vía piramidal cruzada. ¿Ya? El 20% de los fascículos desciende en forma directa. Esa es la vía piramidal directa. ¿Ya? La vía sensitiva, la que está ascendiendo, también se cruza en el bulbo, en la médula oblongada, la vía sensitiva.
Al cruzar la vía sensitiva va a ascender hasta el núcleo ventrocontrolateral del tálamo y recién va a llegar a la corteza cerebral. ¿Okay? Al cruzar, al ascender, va a formar lo que se llama la cinta de raíz media o del risco medial. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a llegar la vía piramidal a la médula espinal? ¿A qué parte? A las patas anteriores que son motoras. De ahí sale. Aquí. Aquí es la médula espinal. En la parte posterior se encuentra el ganglio raquídeo. Ganglio raquídeo. Cuando entra la vía sensitiva, lo hace aferente, generalmente hacen sinapsis en el ganglio raquídeo. Después llegan a la ala posterior y ascienden. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión de la neurona. Aquí hay una neurona, su axón, otra neurona, el axón, aquí la dendrita. Pueden unirse las dendritas, puede unirse el axón con el axón, puede unirse el axón con el cuerpo, hay diferentes tipos de sinapsis, ¿no? Entonces, la sinapsis hay de dos tipos, sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la más común. ¿A través de qué? A través de sustancias que se llaman neurotransmisores de esa sustancia. Adrenalina, serotonina, histamina. Son neurotransmisores, son neurotransmisores. Entonces, no es que se una así una neurona con la otra como yo estoy haciendo. No. Es así. Entre este y esta, ¿qué van a venir sustancias? Miren, voy a agrandar eso. Miren, lo he agrandado esta unión entre un axón con otro axón. Pero entre esta célula y esta otra célula, de aquí hay una vesícula. ¿Qué tienen esas vesículas? Neurotransmisores, las sustancias que les nombré, GABA, el ácido gamma aminobutírico, etc. Que son descargadas aquí y llegan aquí para su acción. Hay neurotransmisores inhibidores y neurotransmisores que estimulan. ¿Ya? Pero no es así la sinapsis. No es que se unan. Decimos unión entre más neuronas en la sinapsis. Pero ¿qué tipo de unión? Química, a través de sustancias químicas. O eléctrica, a través de estímulos eléctricos como se produce en el corazón, por ejemplo. El corazón no es sinapsis química, es sinapsis eléctrica. Porque recuerdan que el corazón existe nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el haz de Hirsch, fibra de Purkinje, pero es con estímulos eléctricos que el corazón se contrae. Esa es sinapsis eléctrica, sinapsis química en el cerebro. Entonces, todos los estímulos están llegando al sistema nervioso, dolor, calor, frío, etc. El ambiente, el sonido, los dolores, todo llega al sistema nervioso. A través de receptores, captan los receptores. Receptor del frío, receptor de la presión. Corpúsculos, no son los corpúsculos de Grau, corpúsculos ecofílicos, corpúsculos pachónicos, corpúsculos Golgi, etc. Llegan al sistema nervioso. Ahora, esos
Esos son receptores. Y los efectores del sistema nervioso, ¿quiénes son? Los efectores quiere decir donde va a hacer acción el sistema nervioso. A los músculos y a las glándulas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo nos comanda el sistema nervioso? Porque si estamos comandados por el sistema nervioso, ¿cierto? Aquí en el sistema nervioso se produce funciones superiores, la inteligencia, el razonamiento. Eso es en el cerebro, ¿no? Pero para que funcione el resto del sistema nervioso, el resto de nuestros órganos, es a través de neurotransmisores y a través de hormonas. ¿A dónde van a hacer función esas neurotransmisores y hormonas? A los músculos y a las glándulas. Si nosotros no tuviéramos neurotransmisores y hormonas, no tendríamos, no reiríamos, no pondríamos triste, no tendríamos contracción muscular, seríamos inmóviles si no hubiera neurotransmisores y hormonas. ¿Cuáles son los órganos efectores del sistema nervioso? ¿A dónde hace acción el sistema nervioso? Músculos y glándulas. ¿Okay? Músculos y glándulas. ¿Por qué yo me estoy moviendo? Por acción del músculo. Porque mi sistema nervioso está ordenando al músculo. Porque aquí en la médula espinal hay cuando viene la actividad motora, llega a la médula espinal, hay unas células alfa, que dan la inervación a los músculos. Entonces yo me estoy moviendo gracias a la acción muscular, pero ¿quién ordena la acción muscular? El sistema nervioso. ¿A través de qué ordena la acción muscular el sistema nervioso? A través de los neurotransmisores. Va pasando, por ejemplo, la acción muscular, la sustancia acetilcolina, es un neurotransmisor que produce la contracción muscular. ¿Ya? Entonces viene la neurona desde el cerebro, va pasando aquí la acetilcolina, sigue viajando hasta llegar al músculo para producir la contracción muscular. Así es como funciona. ¿Ya? Ahí yo me pongo a llorar, la glándula lagrimal, le decía el sistema nervioso, glándula y músculo, a la glándula hipófisis, a la glándula tiroides, a las glándulas suprarrenales, a todas las glándulas y a los músculos. No se olviden, receptores, hay dolor, calor, frío, tacto, presión, una caricia, tacto, presión, ya más profundo, dolor, frío, calor, todo va al sistema nervioso. Esos son receptores. Receptores. Ahora, los efectores, los órganos blancos, que también se llaman, ¿cuáles son? Músculos y glándulas. ¿A través de qué se hace la función de los músculos y glándulas? Neurotransmisores y hormonas, a través de los neurotransmisores y de las hormonas. No hay neurotransmisores, no hay hormonas, no va a haber contracción muscular, no va a haber secreción de hormonas, entonces estamos sin vida, o sea, nada. ¿Entienden? Entonces, vean ustedes la importancia de las glándulas que tenemos, ¿no? Tiroides, recuerden que hemos avanzado la tiroides, la hipófisis que está en la silla turca, las glándulas suprarrenales encima de los riñones, los testículos, los ovarios son glándulas, también con testosterona, progesterona, hormonas, neurotransmisores, contracción muscular,
secreción de las glándulas, etc. ¿Me entienden? Es así como funciona. Y ustedes han visto que en todo el sistema nervioso hay sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris fundamentalmente formada por los cuerpos de la neurona. Y la sustancia blanca formada por los axones, porque tienen la mielina. Gris y blanco. En el cerebro, por ejemplo, hay sustancia gris en la corteza cerebral. Sustancia gris. Es la que piensan. Es así. Es la que comanda el cuerpo de la neurona. ¿Y quién lleva el mensaje? El axón es solo para llevar el mensaje, para al cerebro, la sinapsis, secreción de neurotransmisores, para eso es el axón. En cambio, ahí, en el sistema nervioso, en el cerebro, por ejemplo, hay la corteza cerebral y hay los núcleos grises del encéfalo. Los núcleos grises del encéfalo, núcleo caudal, cuerpo estriado, núcleo caudal, antemundo, global, núcleo lenticular. Esos son estructuras grises, cuerpo de las neuronas. Cuerpo de las neuronas. El resto es sustancia blanca. Por eso forma el centro oval en el sistema nervioso, la sustancia blanca, o centro semioval. Y de aquí se dirige a la corteza cerebral, ¿no es cierto? Los diferentes haces van a la corteza cerebral, forman la corona radial, la corona radiante, un radio. ¿Me entienden? Esos son los haces que van de los núcleos o de los espacios de las cápsulas que hay hacia la corteza cerebral. Y existe, está difícil abordar, ¿qué descargó ella? Neurotransmisores. Muchos neurotransmisores, le decía, producen inhibición o excitación de los neurotransmisores. El acto de llorar, por ejemplo, ¿no? La secreción lagrimal, las emociones controladas por los neurotransmisores. A eso me refiero, ¿no? Que toda la expresión es neurotransmisores y hormonas. No hay eso, no, nada, no hay nada. Ese cerebro tiene la forma ovoide, oval, un huevo, así es el cerebro, forma de huevo, ovoide. Y está dividido en dos, así. Así está el cerebro, dividido en dos. Hemisferio cerebral. Hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Hay una estructura que une los dos hemisferios, se llama cuerpo calloso, formada, si digo yo, es una estructura de sustancia blanca. El cuerpo calloso está formado por qué? La sustancia blanca, ¿por qué está formada? Está formado por axones. Es decir, es una comunicación que hay entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, porque no pueden estar, diremos así, los dos cerebros separados, el izquierdo y el derecho. No pueden estar separados, tienen que estar en comunicación los dos. ¿Y a través de qué se comunican? A través del cuerpo calloso. A través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene en la parte anterior fibra y en la parte posterior también fibra. Forceps mayor, forceps menor se llama esa fibra, anterior y posterior. ¿Ya? Y vean cómo cada hemisferio tiene una cara externa, que es la que vimos allá, y tiene una cara interna,
Digamos que esa es la cara interna. Y tiene una cara inferior. Ahí. Esa es la cara inferior. Aquí el otro hemisferio. Vamos a poner una rayita. Cara externa, cara interna, cara inferior. En la cara inferior está dividida en dos porciones. Lóbulo orbitario, este se llama lóbulo temporo-occipital. ¿Quién divide esta cisura? ¿Qué se llama esta cisura? Cisura de Silvio, que es la misma esta de aquí. Cisura de Silvio o cisura lateral. Pero nace aquí en la parte inferior la cisura de Silvio y luego va a la cara externa. ¿Me dejo entender? Esta es la cisura de Silvio. Divide a la cara inferior de los hemisferios, lóbulo orbitario, lóbulo temporo-occipital. Pero nace en la cara inferior, pero termina en la cara externa, la cisura de Silvio. Aquí el lóbulo orbitario va a tener el surco orbitario externo, surco orbitario medio y surco orbitario interno. Y las circunvoluciones orbitales, interna, media y externa, o primera, segunda y tercera. Y aquí el lóbulo temporo-occipital va a tener los surcos temporo-occipital interno, temporo-occipital externo, interno y externo. Aquí va a estar la cuarta circunvolución primera circunvolución temporo-occipital y segunda circunvolución temporo-occipital. O también llamada cuarta circunvolución temporal y quinta circunvolución temporal. Miren, aquí en el lóbulo temporal existe la primera, segunda y tercera circunvolución temporal. Pero si nos vamos de la cara izquierda, primera, segunda, tercera, aquí abajo en la cara inferior, cuarta y quinta circunvolución temporal. Cuarta y quinta circunvolución temporal. ¿Me dejo entender? De la cara externa es convexa, ¿no? Convexa. Ya la cara inferior es plana. Primera, segunda y tercera circunvolución temporal. Y abajo, cuarta y quinta circunvolución temporal. Aquí en la quinta circunvolución temporal inclusive se encuentra el gancho del hipocampo o el núcleo amigdalino ahí en la parte anterior. Y aquí en la cara interna, ¿qué hay en la cara interna? ¿Qué sería esto de aquí que he dibujado? Es el cuerpo calloso. Tiene sus picos, sus rodillas, su cuerpo, ¿no es cierto? Este es el cuerpo calloso. Aquí hay una cisura calloso marginal o redondeada o cisura del círculo. Aquí hay otra cisura que se llama cisura calcarina y aquí hay otra cisura que se llama cisura perpendicular interna. ¿Ya? Entonces aquí, en este espacio, o en esta cisura calcarina se llama, es el centro de la visión. Ese es el lóbulo occipital. Y aquí hay otras circunvoluciones también. Entonces, vean ustedes, es así el cerebro. En la parte del lóbulo parietal, área sensitiva. Lóbulo frontal, área motora. Lóbulo temporal, de la audición. Lóbulo occipital en su cara interna, visión. Aquí entre el lóbulo parietal y temporal, el centro del gusto también. ¿Me entienden? Son centros de las áreas, ¿no? Área de Brockman, área 17 de Brockman en la cisura calcarina, el centro de la visión.
Aquí en la parte inferior, en la cara inferior, se encuentra el área 28 y 34 de Broca, por decir que es el centro de la olfacción. ¿Ya? Entonces el área 41, 42, el área 43, el área 44, el lenguaje articulado, 44, 45, 41, 42, el lóbulo temporal, las áreas, ¿no?, que hay en el lóbulo temporal, el centro de la audición, ¿no? Entonces, es así como funciona el sistema nervioso y algunas estructuras que ustedes han podido estudiar, un montón de haces, fascículos, etc. La formación del cuarto ventrículo. ¿Dónde es la formación del cuarto ventrículo? Entre el bulbo, aquí, entre la médula oblongada y la protuberancia. Ahí se forma ese espacio que forma un boidal. Eso es el cuarto ventrículo. Mitad del triángulo de la oblongada y la otra mitad del triángulo en la protuberancia. Tiene un piso, tiene un techo, tiene los lados, en el techo su orificio de un Magnetti que comunica el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí hay otro espacio que se llama ventrículos laterales. Ya lo borré ya, los ventrículos laterales, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Hay un conglomerado dentro de los ventrículos laterales de arterias y venas, que se llama plexo toroideo. Ahí es donde se está formando el líquido cefalorraquídeo. Y circula por los diferentes ventrículos, por los ventrículos laterales, a través del agujero de muslo, va al tercer ventrículo, acueducto de Cilio, va al cuarto ventrículo, agujero de Lupri de Magnetti, va al espacio subaracnoideo, a la cisterna, y por el conducto del epéntimo de la médula espinal, este es el conducto del epéntimo, o conducto central de la médula, o conducto central de Cadellini. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, que sirve para nutrir al sistema nervioso y sirve para amortiguar los movimientos que nosotros podemos tener cuando andamos, saltamos, etc. Muy bien. Y, como les digo, sustancia gris y sustancia blanca existen en todo el sistema nervioso. Hay en la médula espinal, sustancia gris, sustancia blanca. Por ejemplo, en la médula espinal, en forma de H, la sustancia gris. Y aquí, sustancia blanca anterior, sustancia blanca lateral, sustancia blanca posterior de la médula espinal. Haces, ¿no? Aquí haces de Gold y de Burkhardt en la parte posterior. Y esta es la sustancia gris, que es los cuerpos de las neuronas. Y el bulbo raquídeo también hay núcleos propios del bulbo o de la médula oblongada, que también se llama actualmente, ¿no? Núcleos propios del bulbo. En la protuberancia también. La protuberancia también es sustancia gris, sustancia blanca. La protuberancia anular. En el mesencéfalo, sustancia gris, sustancia blanca y sustancia roja. El núcleo rojo de Stilling, por ejemplo, ¿no?, que se comunica con el cerebro para el tono muscular. La sustancia negra de Sweyn-Merini, el locus niger se llama, o sustancia negra. El núcleo rojo y la sustancia gris son los núcleos de los pares craneales. ¿Dónde se originan los pares craneales? Aquí en el tronco encefálico. En el tronco encefálico se originan mesencéfalo, protuberancia y médula oblongada. Aquí, por ejemplo, existe la ala blanca interna, ¿no?, en el cuarto ventrículo. ¿Núcleo de qué par craneal es? De 12 hipoglósico. El ala blanca externa, el auditivo, ¿no? El ala gris, los glosofaríngeo, neumogástrico, espinal. Ahí está el área postrema también, ¿no? El ojo
diapostrema centroegómico. Aquí arriba ya la protuberancia, aquí, que par craneal y la parte superior del cuarto ventrículo. Axial, el sexto par también, motor ocular interno. Y en el mesencéfalo, que par craneal, tercero y cuarto par craneal. El primer par es donde el primer par. ¿Dónde se origina el primer par? En la fosa nasal. El segundo par egóntico en la retina. Y el tercer par en el mesencéfalo. El cuarto par en el mesencéfalo. El quinto par, el trigémino, tiene núcleo en la médula oblongada, en la protuberancia y en el mesencéfalo. El núcleo más acelerado. El sexto par no se origina en la protuberancia. El séptimo, el 7, en la protuberancia. El octavo, a la blanca externa. Ahí terminan sus núcleos, hay 4 núcleos, ¿no? Un núcleo exterior, líquido. Que se origina, ¿dónde? En el oído interno. Núcleo vestibular, el nervio vestibular y el nervio coclear, en el oído interno. Noveno, décimo primero, aquí en la ala blanca, en el ala gris, y el 12 en el ala blanca interna. Entonces, los núcleos de los pares craneales en el tronco encefálico que se originan. Y lógicamente va a haber conexiones con el sistema nervioso, el fascículo longitudinal o fascículo medial del sistema nervioso que va comunicando el cerebro con los núcleos de origen de los pares craneales. Es decir, tiene una comunicación el cerebro con los núcleos de origen de los pares craneales. Y como por aquí, por la médula oblongada, protuberancia y bulbo, ascienden y descienden los diferentes haces, ¿no? Llevando información o bajando la información. Aquí está el cerebelo, van de un cerebelo a otro, inclusive por los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, los diferentes haces. ¿Y qué se va a formar aquí en el tronco encefálico? Estos haces transversales y longitudinales, haces transversales, haces longitudinales, ¿qué van a formar? El sistema reticular. Una red, los pescadores, sistema reticular formado en el tronco encefálico por haces longitudinales y por haces transversales, que tienen diferentes funciones también. Ese es el sistema reticular. Bueno, eso para que se orienten un poquito, no es largo, pero bueno, esa es una orientación para que ustedes puedan agarrar el libro y poder estudiar. Con esto me despido de la parte teórica. No descarguen, por favor, neurotransmisores. No se olviden, neurotransmisores y hormonas nos comandan a nosotros. Nos comandan a nosotros. Todas las sensaciones, neurotransmisores y hormonas. Los órganos efectores del sistema nervioso, músculo y glándula. El sistema nervioso se encarga o los receptores se encargan de percibir las diferentes sensaciones, van al sistema nervioso a través de la médula espinal. En realidad la médula espinal es un camino para los haces ascendentes y descendentes, es un camino, eso es la médula espinal. Y los diferentes fascículos van haciendo sinapsis, estaciones neuronales, van parando, digamos, como el tren. Va yendo a una estación par, va yendo a una estaciones neuronales, van formando la sinapsis. Porque un axón tal vez no puede llegar a su destino final, tiene que hacer sinapsis con otro. Estos axones pueden medir medio metro, un metro. Son los nervios que conocemos nosotros medianos, radiales,
Muy bien. Dejamos aquí entonces, ya no hay teoría, solo esperamos.